Esta canción nació a partir de un riff que se me ocurrió en una guitarra acústica de un primo, en unas vacaciones que estuve en Seattle. Cuando llegué a Bogotá e ingresé a la banda Introspección, decidí tomar esta idea y volver la canción para que fuera tenida en cuenta con ellos para grabar. La canción se salió un poco del contexto del primer álbum Rebuild, y para el segundo álbum yo ya había decidido no aportar canciones que fueran exclusivamente mías. Sin embargo, esta canción apesta a introspección, pues fue hecha para Introspección y quise que fuera grabada por todo Introspección. Afortunadamente, toda la banda me colaboró llevando la canción a otro nivel. Además de la influencia de introspección que tiene esta canción, en los precoros y en el interludio quise explorar ciertas herramientas utilizadas por Angra en su álbum Temple of Shadows, así como también introducir blasts en la batería para intensificar ciertas secciones al estilo Moi de Moi, lo cual en esa época no era muy usado en el heavy metal. De niño siempre me gustó mojarme cuando llovía. Hoy en día le encuentro algunos inconvenientes, pero sigo disfrutándolo. Y en la letra de esta canción quise contar un poco acerca de la influencia de la lluvia en nuestras vidas, que como todo en la naturaleza, esta influencia puede ser positiva o negativa, pero en definitiva vital, ya que es un fenómeno que nos mantiene vivos y en ocasiones puede decidir cuándo morimos. Esas cosas que siempre están. En la primera semana de grabación de guitarras con Mauricio se grabó esta canción. Sin embargo, debido al cansancio después de grabar más de 3 días enteros seguidos, no quedé contento con el resultado de esta canción en particular. ¡Nos fuimos! Por lo cual, meses después lo visité a su casa en Mosquera y regrabamos estas guitarras. Quedaron contundentes y claras. Casi un año después lo molesté para que grabara un solo de guitarra que yo había escrito para la canción. Vino a mi casa y lo sacó adelante a pesar de que la digitación era bastante incómoda. Esperen, cambio esta figura. Diego fue alumno mío en la escuela de rock. Él es bajista, pero su voz cantada es bastante particular, pues es anormalmente grave. Consigue volúmenes muy altos en registros muy bajos. Y como el pésimo e ingenuo arreglista que soy, algunas de las canciones tenían notas bastante difíciles de alcanzar para los bajos. Pero afortunadamente Diego es uno de los 2 bajos que salvaron las canciones en este sentido. Acid rain, hurricanes. Con Fabián habíamos realizado toda la preproducción de bajos del disco Transcending acá en mi casa. Ambos habíamos aprendido bastante de ese proceso y siento que construimos juntos una forma peculiar de componer bajos, la cual es bastante marcada rítmicamente, tiene bastantes melodías protagónicas sin dejar de lado el peso ni la base de la canción. Además, él al ser guitarrista utiliza plumilla, lo cual le da bastante definición. Fui a su casa a grabar y como anteriormente habíamos grabado bastantes bajos juntos, todo salió increíble. César no solo es un guitarrista virtuoso, sino que además es un músico bastante creativo, tanto técnica como musicalmente. Además de grabar las guitarras rítmicas de la canción, le encargué de hacer un solo virtuoso en el interludio, y en menos de 2 horas construyó y grabó este solo lleno de figuras poco convencionales y mucho vértigo que simplemente lo atropella a uno. No, esta a veces dura harto, a veces dura poco. O sea, digamos, ese cambio antes yo no lo asimilaba. Diana ha sido amiga incondicional de Introspección durante muchos años y es de esas personas que son muy apasionadas por su trabajo como jefe de medios. To break the silence, to break in madness,
Ella estudió piano y sonido en su juventud y es muy buena imitando voces. Y al hacerlo deja ver que canta muy bien. Entonces decidí meterla a la vaca loca de este álbum para ver qué sucedía. El resultado fue muy satisfactorio, además de que se recochó bastante. Yeah. Juan Camilo es el baterista más rápido de los que escogí para este álbum. Y Under the Rain, al ser una canción hecha para introspección, era perfecta para mostrar su estilo, que no solo es veloz, sino también muy preciso y con la intensidad vertiginosa que requiere una canción de heavy metal como esta. Juan Camilo es amigo de Mauricio Rincón y mío, y al igual que con Mauricio también charlábamos acerca de su progreso como cantante. Ellos tomaron algunas clases con Pablo Cuevas y entonces le pedí el favor de que me colaborara grabando coros, porque él es un cantante que tiene muchísima energía y una voz muy potente que refleja lo mucho que le apasiona cantar. Por ser una canción con una estructura muy sencilla y que repite 3 veces el verso, el precoro y el coro, quise darle variación en los teclados a cada precoro, generando ambientes relacionados con la letra. El primer precoro, expectante, el segundo, egipcio, y el tercero, futurista. Además, quise que el vocoder, que fue de mis aportes en introspección y que le dio un toque único a la canción Exile, tuviera presencia en esta canción además de los coros. Nelson es de lejos uno de los mejores cantantes de heavy metal que existen. Con un sonido muy profesional, inglés impecable y bastante fuerza y cuerpo en notas muy altas. Además es muy rápido para entender las ideas y melodías de una canción. Para este tema quise que fuera un poco más agresivo de lo normal en los precoros y afortunadamente conseguí esa rabia desesperada estilo Bruce Dickinson que estaba buscando. Looking ahead. ¿Sí, señor?